Al casarse con el hombre perfecto, la novia se probaba el velo en un salón. Una costurera anciana le susurró: «Ve ahora mismo a su antiguo departamento. La llave está debajo del felpudo». Decidida a comprobarlo, la mujer fue a la dirección indicada y se quedó paralizada al escuchar voces familiares tras la puerta. En cada ciudad hay lugares que todos evitan. La vieja casa en las afueras de San Pedro, con ventanas negras en el segundo piso, es uno de esos sitios. Desde hace 20 años, el departamento donde una noche hubo un incendio permanece vacío. Desde hace 20 años, nadie se atreve a cruzar su umbral. Los vecinos aún se persignan al pasar. Porque todos recuerdan la terrible tragedia que ocurrió allí. Hace 20 años vivía en ese lugar una familia, madre, padre y 2 niños maravillosos con ojos color del cielo de verano. Podrían haber sido felices, de no ser por un detalle: el marido siempre sentía celos de su esposa. Aquella noche, el niño se despertó por el ruido de los muebles cayendo y por el grito de su padre, distorsionado por la furia. «Lo sé todo. Deja de mentirme». El niño abrazó a su hermanita de 5 años. Su pequeño cuerpo temblaba de miedo. «¿Por qué están peleando?», susurró la niña. «Papá está enojado otra vez», contestó el niño en voz baja. «Pronto se calmará, solo espera un poco». Pero esa vez fue diferente. Una vela derribada por accidente incendió las cortinas. El fuego que ardía en el corazón del hombre se desató. El niño de 7 años y su hermana escaparon del departamento en llamas. Se quedaron en la calle, mirando cómo las llamas devoraban las ventanas de su hogar, cómo su vida se desmoronaba. «¿Dónde están mamá y papá?», lloraba la niña. «¿Por qué no salen?». Ella no sabía que no podían salir. Su madre ya yacía inmóvil en el suelo del dormitorio. Y su padre, sentado junto a ella, se cubría la cara con las manos y susurraba entre lágrimas: «¿Qué he hecho? Dios mío, ¿qué he hecho?». A la mañana siguiente, no había nadie en la calle. Los niños de ojos azul celeste habían desaparecido, como si la noche se los hubiera tragado. Pasaron 20 años. Pero nadie supo jamás qué fue de ellos. ¿Estarán vivos? ¿Recordarán aquella noche? Muy pronto, la ciudad obtendrá las respuestas a estas preguntas. Porque el pasado siempre vuelve de manera inesperada. Soledad Ramírez estaba sentada a la mesa de la cocina, hojeando un catálogo de pasteles de boda. En un mes se casaría con Hugo Vázquez, un exitoso arquitecto que había irrumpido en su vida hacía un año y la había puesto completamente patas arriba. Con las rosas de crema, sería perfecto. Exclamó la tía Carmen, asomándose por encima de su hombro y señalando la foto de un pastel de 3 pisos. «Estoy tan feliz, Soledad. ¿Qué suerte tuviste con Hugo?». Soledad sonrió mientras pasaba las brillantes páginas. A sus 28 años, por fin había encontrado el amor. Hugo era todo lo que había soñado: inteligente, amable, atento. Y lo más importante, la amaba como nunca antes nadie lo había hecho. Llamaron a la puerta. Soledad abrió y encontró en el umbral a su mejor amiga, Dolores Moreno, con un ramo de rosas blancas en las manos. «Hola, novia», dijo Dolores, abrazándola. Pero en su abrazo faltaba el calor habitual. Soledad la miró con atención. Dolores había adelgazado, tenía ojeras marcadas y su sonrisa parecía forzada. «Lola, ¿estás bien?», preguntó Soledad. «Últimamente estás distante». «¿Qué dices?». «Todo está perfecto», respondió Dolores demasiado rápido, evitando su mirada. «Solo es el trabajo en el hospital. Ya sabes lo duro que es ser enfermera». Pero Soledad conocía a su amiga desde la universidad y veía que algo la atormentaba. Dolores evitaba mirarla a los ojos, jugaba nerviosamente con el asa de su bolso y hablaba demasiado rápido y alegremente. «¿Dónde está el novio?», preguntó la tía Carmen.
Hugo está en la obra, supervisando un nuevo proyecto, pero vendrá esta noche, respondió Soledad. ¿Y tú, Lola, te quedas a cenar? Dolores se sobresaltó bruscamente, como si le hubieran dado una descarga eléctrica. No. Es decir, no sé. ¿Por qué lo preguntas? Soledad frunció el ceño. Qué raro. Antes, Dolores siempre disfrutaba de sus cenas juntas y ella y Hugo se llevaban muy bien. Ahora, al solo mencionar su nombre, su amiga se ponía pálida. Lola, ¿de verdad estás bien? ¿Te pasa algo? No, no. Dolores negó con la cabeza y finalmente sonrió, pero la sonrisa no alcanzó sus ojos. Solo estoy cansada. Estoy muy feliz por ti. Hugo es un hombre maravilloso. Serán muy felices. Había algo extraño en su voz, una mezcla de sinceridad y dolor. Soledad quiso preguntarle más, pero la tía Carmen ya la llamaba de nuevo a la mesa. Vamos a elegir el modelo del vestido. Mañana te espera la costurera. Soledad asintió, aunque no pudo quitarse de encima la sensación de que Dolores ocultaba algo. Su amiga se esforzaba por mostrarse alegre, pero en sus ojos se asomaba una profunda tristeza. Y cuando sonó el teléfono de Soledad y en la pantalla apareció el nombre de Hugo, Dolores se levantó de golpe y salió a la terraza. Hola, mi amor, la voz cálida de Hugo le reconfortó el corazón. ¿Cómo va todo con los preparativos de la boda? ¿Todo bien? Lola vino, estamos eligiendo el pastel, respondió Soledad, aunque seguía mirando preocupada hacia su amiga. Saluda a Dolores de mi parte, dijo Hugo, y a Soledad le pareció que había una entonación especial en su voz. Se lo diré. ¿Nos vemos esta noche? Claro. ¿Dolores se quedará a cenar también? Una inquietud cruzó el corazón de Soledad. ¿Por qué tanto interés en su amiga? Todavía no lo ha decidido. Ah, está bien, dijo Hugo apresuradamente, como si se hubiera puesto nervioso. Hasta la noche. Te amo, Soledad. Y yo a ti, Hugo. Cuando colgó el teléfono, Dolores seguía de pie en la terraza, abrazándose a sí misma. A Soledad le pareció ver una lágrima resbalando por su mejilla. Lola. Soledad corrió hacia ella. ¿Qué pasa? Nada, Dolores se secó rápidamente la lágrima. Solo, se me metió polvo en los ojos. Pero Soledad no le creyó. Algo le ocurría a su mejor amiga, y su intuición le decía que tenía que ver con su prometido. El salón de bodas Sueño Blanco se encontraba en un barrio antiguo de la ciudad, en una casa de principios del siglo pasado. Soledad subió por una estrecha escalera hasta el segundo piso, donde la esperaba la anciana costurera Consuelo. Bienvenida, querida, dijo suavemente la anciana, invitándola a entrar en el taller. Consuelo tenía unos 70 años, el cabello blanco recogido en un moño impecable y unos amables ojos castaños detrás de unas gafas de montura delgada. El taller era acogedor, maniquíes con vestidos de novia, bobinas de encaje, el aroma a lavanda y muebles antiguos impregnaban el aire. Consuelo sacó un cuaderno. ¡Qué hermosa eres, niña! ¿Qué novio tan afortunado tienes? Bueno, ¿ya has elegido el modelo? Gracias, sonrió Soledad. Sí. Sacó un recorte de revista de su bolso. Perfecto, dijo la costurera tras echar un rápido vistazo a la imagen. Este vestido te quedará muy bien. Pero primero, vamos a probarte el velo. Soledad sonrió y asintió. ¿Y cómo se llama el novio? Preguntó la costurera, acercándola al espejo y colocándole el velo sobre los hombros. Hugo Vázquez. Es arquitecto. Consuelo se quedó inmóvil, sus manos comenzaron a temblar. Miró atentamente a Soledad a través del espejo. ¿Vázquez? Repitió. ¿El arquitecto Hugo Vázquez? ¿El que diseñó el nuevo proyecto de la estación? Sí, es él, respondió Soledad, sorprendida. ¿Lo conoce?
La anciana siguió observándola fijamente, estudiando el rostro de la novia. He visto su foto en el periódico. Y, una vez lo encontré en la escalera. Soledad sintió una extraña inquietud. La costurera permanecía en un silencio pensativo. ¿Qué escalera?, preguntó Soledad, desconcertada. Niña, dijo en voz baja, ¿realmente lo conoces bien? Nos conocemos desde hace un año, respondió Soledad. ¿Por qué lo pregunta? La anciana negó con la cabeza, pensativa. Me parece que él fue mi vecino hace tiempo. ¿En serio? Soledad no pudo ocultar su incredulidad. Consuelo se alejó hacia la ventana, y la joven notó que sus hombros temblaban ligeramente. Luego se giró, y en sus ojos había una extraña mezcla de compasión y determinación. Soledad. Pareces una buena chica. Y no quiero que cometas un error. ¿Qué error? El corazón de Soledad empezó a latir más rápido. Niña, tu prometido no es quien aparenta ser. Soledad frunció el ceño. ¿De qué hablaba esa anciana? Sé que no es asunto mío, pero, de verdad quiero ayudarte. Debes conocer la verdad. ¿De qué está hablando?, preguntó la joven, asustada. La ansiedad la envolvía. La vieja casa de las ventanas negras en la calle Esperanza, el departamento del segundo piso. Ve allí ahora mismo, está a la vuelta de la esquina, dijo Consuelo en voz baja. La llave está debajo del felpudo. Si es que realmente quieres saber la verdad sobre tu prometido. Soledad no podía creer lo que oía. ¿Qué verdad decía aquella anciana? Y ten cuidado. Ese lugar, dicen que está maldito. Las últimas palabras sonaron ominosas. Soledad sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No entiendo de qué habla. Y no voy a ir a ningún lado, dijo con firmeza. Gracias, pero encargaré mi vestido en otro lugar. Como quieras, niña, como quieras. Soledad quiso decir algo más, pero Consuelo se dio la vuelta y empezó a doblar encajes. La conversación había terminado. Soledad salió a la calle con el ánimo alterado. ¿Qué había sido todo eso? No podía entender cómo algo así podía estar pasándole a ella. ¿Y si aquella anciana simplemente le tenía envidia? Al fin y al cabo, ella y Hugo eran realmente felices. Pero su intuición le decía que no era tan sencillo. Una casa vieja, una maldición, su prometido. ¿Cómo podía estar todo eso relacionado? Solo había una manera de averiguarlo. Soledad no se dio cuenta de cuando sus pasos la llevaron hacia la calle Esperanza. La casa resultó ser vieja, un edificio en parte abandonado. Las casas vecinas parecían habitadas, pero aquella parecía congelada en el tiempo. La fachada estaba descascarada, algunas ventanas cubiertas con tablones. Pero en el segundo piso se abrían agujeros negros, como si hubiera habido un incendio. Con las rodillas temblándole, Soledad subió al segundo piso. Allí estaba el apartamento indicado, y bajo el felpudo desgastado, realmente había una llave. ¿Qué estoy haciendo?, pensó mientras insertaba la llave en la cerradura. Esto es una locura. Escuchar, espiar. Pero no tuvo tiempo de girar la llave cuando escuchó voces apagadas. El corazón se le encogió dolorosamente. Los reconoció al instante. Hugo. Su prometido. La voz que le susurraba palabras de amor, la voz que le prometía felicidad para toda la vida. Y Dolores. Su mejor amiga desde la universidad. Aquella a quien había confiado todos sus secretos, con quien había compartido alegrías y tristezas. Ellos estaban allí. Juntos. En ese departamento abandonado. ¿Pero por qué? Soledad apoyó la espalda contra la puerta, le temblaban las manos. Las voces venían desde lo profundo del departamento, pero no alcanzaba a distinguir las palabras. Entonces, giró la llave con todo el sigilo posible y empujó la puerta, que se abrió sin hacer ruido.
Dentro olía a ceniza y abandono de muchos años. Las paredes estaban cubiertas de manchas negras del antiguo incendio, la pintura descascarada, los restos de papel tapiz colgaban en jirones. El suelo estaba cubierto de escombros, tablones quemados, pedazos de yeso, vidrios rotos. En los rincones yacían restos de muebles, el armazón carbonizado de un sofá, partes metálicas deformadas de una cama. Ese lugar respiraba tragedia. Muerte. Dolor impregnado en cada centímetro. Soledad volvió a preguntarse por qué Hugo y Dolores estaban allí, pero no encontraba respuesta. Se deslizó dentro del departamento y se detuvo, escuchando. Las voces venían de una habitación al fondo. Finalmente, logró distinguir las palabras. No puedo seguir ocultándoselo a Soledad, lloraba Dolores. Cada vez que los veo juntos, quiero gritar. Tenemos que contarle todo, Hugo. El mundo de Soledad se tambaleó ante sus ojos. Le faltaba el aire. A mí también me pesa, respondió Hugo, y en su voz había un dolor, una ternura que Soledad había creído suya. Pero, ¿cómo explicárselo? No lo entendería. Es difícil de creer. En su lugar, yo no podría. No, susurró Soledad sin voz, presionándose la mano contra los labios. No, esto no puede ser. Me he maldecido tantas veces por enamorarme del prometido de mi mejor amiga. Sollozaba Dolores. He sufrido con este sentimiento durante meses. Me he odiado a mí misma. Sí, entiendo lo que sientes, respondió Hugo. Yo también me he culpado por no poder dejar de pensar en ti. Cada palabra era como una puñalada. Soledad se sostuvo de la pared, sintiendo que las piernas le fallaban. Todos esos meses, mientras planeaba la boda, elegía el modelo del vestido, soñaba con el futuro. Y mientras tanto, las personas más cercanas a ella. Ellos. A sus espaldas. Sí, no entendía qué me pasaba, la voz de Hugo temblaba de emoción. Esta extraña cercanía que siento por ti. Pensé que me estaba volviendo loco. Soledad no pudo escuchar más. Su corazón herido se rompía en 1000 pedazos. Todo se volvía borroso ante sus ojos. Se dio la vuelta y echó a correr, por el pasillo, por las escaleras, hacia la calle. Las lágrimas la cegaban. Le faltaba el aire. En sus oídos retumbaban las palabras, se aman. Se aman. Y yo solo soy un obstáculo en su camino. Un año de felicidad, un año de esperanzas, un año creyendo en el amor, todo se derrumbó en unos pocos minutos. Las personas que más amaba la habían traicionado. Juntos. Conspirando. Soledad se detuvo junto a un poste de luz y gritó, de dolor, de desesperación, de corazón roto. Los transeúntes miraron asombrados a aquella hermosa joven envuelta en un acceso de locura, pero siguieron su camino. Soledad lloraba sin prestar atención a los desconocidos. Su bolso cayó al suelo, su cabello quedó despeinado, pero ella no sentía nada. Su mundo, tan feliz y sólido, se había hecho añicos como un jarrón de cristal. Para Soledad, ya nada volvería a ser como antes. Soledad no recordaba cómo había llegado a casa. Se dejó caer sobre la cama, hundiendo el rostro en la almohada. Todo era niebla, la habitación giraba a su alrededor, los objetos familiares perdían sus contornos. Lágrimas, temblores, un dolor en el pecho que no la soltaba. Y en su cabeza, los recuerdos giraban, adquiriendo un nuevo significado. Hace unos meses. Su cumpleaños. Lola, te presento a mi novio. Dijo alegremente Soledad, tomando del brazo a un hombre alto de ojos azules. Es Hugo Vázquez. Hugo, ella es mi mejor amiga, Dolores. Sus miradas se cruzaron y Soledad sintió algo extraño. Hugo se quedó inmóvil, como si hubiera visto un fantasma. Dolores también quedó paralizada, mirándolo con los ojos muy abiertos. Se miraban largo, muy largo rato.
como si reconocieran algo importante, algo que nadie más podía ver. Mucho gusto, murmuró finalmente Hugo, extendiéndole la mano. Igualmente, respondió Dolores en voz baja, y sus dedos temblaban al estrechar la mano de él. Soledad miraba la escena con desconcierto. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué se comportaban de manera tan extraña? ¿Por qué el aire estaba tan cargado de tensión que parecía cortarse con un cuchillo? Debe ser mi imaginación, pensó entonces Soledad, sentándose a la mesa. Son tímidos, nada más. No le dio importancia al hecho de que, durante toda la velada, se lanzaban miradas furtivas y que, cuando sus ojos se encontraban, apartaban la vista apresuradamente. ¿Cómo está Lola?, preguntaba Hugo cada vez que se veían. ¿No está triste? ¿Todo va bien con ella? ¿Por qué habría de estar mal? Se sorprendía Soledad. No sé, parece solitaria. Es bueno que tenga a una amiga como tú. Soledad se había conmovido entonces. Qué bonito que Hugo se preocupara por su amiga. Cuando Hugo le propuso matrimonio en el restaurante, lo primero que preguntó fue: ¿qué dirá Dolores? Soledad rió. Pues que se alegrará, claro. Pero cuando le contó la noticia a su amiga, la reacción de Dolores fue extraña. Primero sonrió ampliamente, luego, de repente, rompió a llorar. Lola, ¿qué pasa? Nada. Sollozaba su amiga. Solo, estoy tan feliz por ti. Te mereces lo mejor. Y un mes atrás, Hugo preguntó: Soledad, ¿Dolores está saliendo con alguien? No. Hace medio año que no sale con nadie. Dice que no ha encontrado a la persona adecuada. Qué raro. Una chica tan guapa. En su voz había admiración. Ahora Soledad lo entendía claramente. Una semana atrás, los tres estaban en un café. Hugo contaba algo gracioso, pero no miraba a su prometida, sino a Dolores. Y ella no apartaba los ojos de él, olvidándose hasta de la comida. Entre ellos parecía haberse tendido un hilo invisible de amor. Ahora todo cobraba sentido. Todas esas miradas, el comportamiento extraño de Dolores, las preguntas de Hugo. Se habían enamorado a primera vista. Y ella, pobre ilusa, no había visto nada. Se oyó un portazo, había regresado la tía Carmen. Soledad, traje las invitaciones. Llamó alegremente desde la entrada. Hay que firmarlas. La boda es en un mes, tenemos que darnos prisa. Soledad no respondió. Escuchó los pasos de su tía subiendo la escalera y luego la puerta de su habitación se entreabrió. La tía Carmen se quedó paralizada al ver a su sobrina. No habrá boda, gritó de repente Soledad, saltando de la cama. Ellos me traicionaron. Se arrancó el anillo de compromiso del dedo y lo lanzó contra la pared. ¿Qué estás diciendo, mi niña? ¿Qué ha pasado? La tía Carmen corrió hacia ella. Hugo ama a Dolores. Y ella a él. Sollozaba Soledad. Yo misma los escuché. Se ven a escondidas. En el departamento viejo. Dios mío, la tía se puso pálida. Tenemos que llamar a un médico, estás delirando. Tienes fiebre. Estoy bien. Soledad iba de un lado a otro de la habitación. Los vi. Con mis propios ojos. Escuché sus confesiones. Me engañaron todo este tiempo. La tía Carmen se quedó allí, mirándola, desconcertada. Las fuerzas finalmente abandonaron a Soledad. Se desplomó en el suelo junto al anillo y lloró, desgarradoramente, como lloran los niños pequeños cuando son abandonados. La tía se sentó a su lado y le acarició la cabeza en silencio, hasta que ella se quedó dormida. Por la tarde, el teléfono de Soledad no dejaba de sonar. Ella estaba tumbada en la cama, con la cara enterrada en la almohada, mientras el tono de llamada taladraba sus oídos una y otra vez. En la pantalla aparecían esos nombres,
Los mismos que hasta esa mañana significaban todo para ella. Hugo, luego Lola, otra vez Hugo. 23 llamadas perdidas en media hora. Soledad no contestaba. ¿Qué podían decirle? ¿Qué excusas inventarían? ¿Cómo explicarían las palabras que ella misma había oído? Soledad, preguntó en voz baja la tía, que no se había apartado de su cama ni un momento. ¿Estás segura de lo que escuchaste? Claro que sí, tía, respondió Soledad con una calma sorprendente. Ya no le quedaban fuerzas para llorar ni gritar. La tía Carmen palideció y se llevó una mano al pecho. Dios mío. ¿Será posible que no sea solo un mal sueño? Mi niña. ¿No será que malinterpretaste algo? No, tía. No soy una tonta ingenua. Lola dijo que estaba enamorada de mi prometido. Y él habló de la cercanía que siente con ella. Soledad sentía un cansancio terrible. Solo quería cerrar los ojos y dormir. Dormir para siempre. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Dolores. Soledad tomó el teléfono y lo apagó. Que llamen toda la noche si quieren, sollozó de nuevo. Ya no quiero saber nada. Para mí ya no existen. Las lágrimas corrían por sus mejillas como un río, y su corazón roto golpeaba con fuerza en su pecho. La tía Carmen volvió a abrazarla. Tranquila, niña, tranquila. Lo aclararemos todo. Tal vez haya sido un malentendido. Una hora después, sonó el timbre de la puerta. Tía, no los dejes entrar. Suplicó Soledad. No, niña. Voy a abrir. Necesito escuchar su versión. Bajó las escaleras y abrió la puerta. En el umbral estaba Dolores, con los ojos enrojecidos de tanto llorar. Tía Carmen, por favor, dígame dónde está Soledad, suplicaba Dolores. No responde el teléfono en todo el día. Pasa al salón, dijo la tía con calma, observando detenidamente el rostro de la joven. Dolores entró en la sala, retorciéndose nerviosamente el borde de la camisa. Sus manos temblaban. Tía Carmen, no entiendo qué está pasando. Dolores, la interrumpió la tía sentándose frente a ella. Dime la verdad. Lo que cuenta Soledad, ¿ella no está equivocada? ¿Qué es lo que cuenta? Dolores se puso pálida. Que estás enamorada de su prometido. Que se ven a escondidas. Que hay algo entre ustedes. Dolores palideció aún más, sus ojos se agrandaron por el horror. Dios mío. Ella lo escuchó, susurró, llevándose las manos a la cabeza. ¿Ella estuvo en ese departamento? ¿Entonces es verdad? Preguntó fríamente la tía Carmen. No. Es decir, no es lo que usted piensa. Dolores se levantó de un salto. Tengo que llamar a Hugo. Urgente. Con los dedos temblorosos, marcó un número. Hugo, ven enseguida a casa de Soledad, hablaba apresuradamente. Ella escuchó nuestra conversación. Pero, lo malinterpretó todo. 20 minutos después llegó Hugo. Tía Carmen, dijo al entrar en la casa. Necesitamos hablar con Soledad. Ella ha entendido todo mal. Mal. La tía levantó una ceja. ¿Y cómo se supone que debe entenderse hablar de amor hacia el prometido de otra mujer? No lo entienden. Exclamó Dolores. No es lo que parece. Entonces explíquenlo. Hugo y Dolores se miraron. No podemos explicárselo a usted, dijo Hugo en voz baja. Tiene que escucharlo Soledad. Por favor, llámela. La tía Carmen subió las escaleras. El dormitorio estaba oscuro, Soledad yacía de espaldas a la puerta, mirando hacia la pared. ¿Quieren hablar contigo, mi niña? No. Respondió Soledad en voz baja. No quiero verlos. No tengo fuerzas para eso. Dicen que lo has entendido mal. Escúchalos, querida. Quizá estés equivocada.
Volverán a mentirme. Que se vayan. Pero en ese momento se oyeron pasos en la escalera. Hugo y Dolores estaban subiendo por su cuenta. Soledad, dijo Hugo. Por favor, escúchanos. No es tan sencillo, pero tenemos que contártelo. Soledad se giró bruscamente. Su rostro estaba hinchado por las lágrimas y sus ojos ardían de rabia. Fuera. Susurró. No se atrevan a entrar. Ya me han humillado bastante. Traidores. Sol, déjanos explicarlo, suplicaba Dolores. Lo que escuchaste. No es lo que piensas. Escuché suficiente. Gritó Soledad, saltando de la cama. Se aman. Se ven a escondidas. ¿Cuánto tiempo me han engañado? No, mi amor. Gritó Hugo. No entiendes. Nos amamos, sí, pero... ¿Ves? Soledad se cubrió el rostro con las manos. Soledad, si nos permites explicarlo, empezó Dolores. Salgan de mi casa. Dijo Soledad. No quiero volver a verlos. Nunca. Por favor. Suplicó Hugo. Una lágrima resbaló por su mejilla. Vete. Ya me has causado suficiente dolor, dijo Soledad en voz baja. La tía Carmen observaba la escena en silencio. Hugo y Dolores bajaron las escaleras y Soledad cerró de un portazo la puerta de su habitación, echando el cerrojo. Discúlpenla, dijo cansadamente la tía Carmen a la pareja en el vestíbulo. Ahora no los escuchará. Pero tía Carmen, rogó Hugo. Por favor, convénzala. Solo necesita oírnos. Será mejor que se vayan, respondió fríamente la anciana. Mi sobrina está sufriendo por su culpa. Eso es todo lo que sé. Y no me gusta. Los acompañó hasta la puerta y la cerró en silencio frente a sus rostros angustiados y tristes. Se han ido, dijo en voz baja la tía al subir de nuevo. Soledad se acercó a la ventana y miró hacia la calle. Vio dos figuras conocidas, Hugo y Dolores caminaban por la acera, uno al lado del otro, muy juntos. Dolores hablaba en voz baja, Hugo la escuchaba y asentía de vez en cuando. Ninguno levantaba la cabeza. Traidores, pensó de nuevo Soledad, y una nueva oleada de rabia y dolor la envolvió por completo. Se apartó de la ventana y se tumbó en la cama. Ya no le quedaban fuerzas para llorar. Solo quedaban el vacío y la amargura. Toda la noche Soledad permaneció despierta, imaginando cómo estarían ellos ahora, consolándose mutuamente, haciendo planes de futuro, felices de haberse librado de ella por fin. Y con cada hora, el corazón de la joven se volvía más frío. Soledad se tomó un permiso en el trabajo. No podía explicarles a los niños de la escuela por qué su maestra favorita lloraba en clase. Cuando la directora, la señora Isabel, llamó para preguntar por qué, la tía Carmen simplemente dijo: asuntos familiares. Los días se fundieron en una sola franja gris. Soledad permanecía acostada en la cama, mirando fijamente al techo, casi sin comer, sin levantarse ni siquiera para ducharse. La tía le llevaba la comida en una bandeja, la sopa se enfriaba intacta, el pan se endurecía, el café se cubría de una película. Al menos unas cucharadas, suplicaba la tía Carmen, sentándose al borde de la cama. No quiero, respondía Soledad en tono monótono, sin girar la cabeza. Había adelgazado mucho, casi hasta convertirse en un esqueleto. Su rostro estaba demacrado, con profundas ojeras bajo los ojos. El cabello enmarañado, la piel de un tono pálido antinatural. Soledad parecía una sombra de sí misma. Hugo y Dolores no perdían la esperanza. Seguían llamando todos los días. La tía Carmen contestó durante los primeros días, diciendo que Soledad no podía atender. Luego simplemente apagó el sonido del teléfono. Empezaron a venir. Tocaban la puerta, dejaban notas, flores, cartas.
La tía Carmen recogía todo eso y lo tiraba a la basura. Sabía que Soledad ni siquiera tocaría esas cartas. Un día, la joven vio desde la ventana a Hugo sentado tristemente en un banco frente a la casa, mirando hacia sus ventanas. Ella corrió a cerrar las cortinas. Compañeros de la escuela empezaron a llamar con preguntas. Una amiga maestra, Marta, vino a preguntar qué había pasado. Carmen, ¿qué le pasa a Soledad? Los niños preguntan cuándo volverá. Problemas, respondía evasivamente la tía. Pero está horrible. La vi por la ventana, parece un fantasma. ¿Está enferma? No, es otra cosa, suspiró la tía. La directora de la escuela envió una carta oficial, el permiso terminaba, debía volver al trabajo o presentar un certificado médico. Soledad respondió que quería renunciar. Esto no puede seguir así, dijo la tía Carmen una semana después, entrando en el oscuro dormitorio con otra bandeja. Te estás matando, Soledad. Necesitas ver a un médico. No hace falta, gruñó Soledad. La voz, por el largo silencio, se le había vuelto ronca. Estoy bien. No comes, no duermes, no te aseas. Tienes depresión. Es una enfermedad y hay que tratarla. Nadie puede curar un corazón roto. Entonces necesitas un psicólogo. Conozco a uno, es hijo de una amiga mía. El doctor Miguel Santos. Es un excelente especialista y una gran persona. Te ayudará a superar el dolor para que puedas empezar de nuevo. Soledad quiso negarse, pero la tía fue inflexible. O vas al psicólogo, o llamo a un médico y te interno en un hospital, dijo con firmeza la anciana. Tú decides. No puedes obligarme. Sí puedo. Eres mi única familia y no voy a dejar que mueras de pena. En la voz de la tía había tanta determinación, pero Soledad sabía que eran solo palabras. Siguió acostada, mirando al techo. Pero un día tuvo un sueño. En la voz de la tía había tanta resolución, pero Soledad sabía que no se atrevería a tomar medidas extremas. Era demasiado buena, demasiado blanda. No voy a ir a ningún lado, susurró Soledad, dándose la vuelta hacia la pared. La tía se quedó un momento en la puerta, suspiró profundamente y se marchó. Soledad oyó el portazo de la puerta principal, probablemente la anciana había salido a hacer compras o a consultar a alguna vecina. Ella siguió acostada en la cama, mirando al techo. El tiempo había perdido todo sentido. Día, noche, ¿qué importaba? El sol entraba por la ventana, luego venían las sombras, después amanecía otra vez. Ella permanecía allí, esperando, ¿qué? Ni ella misma lo sabía. Pero un día soñó. Un sueño terrible, una pesadilla. Se veía acostada en un ataúd. Un ataúd blanco de satén con asas doradas. A su alrededor, gente vestida de negro, la tía Carmen lloraba desconsoladamente, los colegas de la escuela movían la cabeza con tristeza, los niños de su clase lloraban. Y entre ellos, Hugo y Dolores. Se tomaban de la mano y la miraban con alivio. Por fin, susurraba Dolores. Ahora podemos estar juntos. Sí, asentía Hugo. Ya no es un obstáculo. Soledad intentaba gritar que estaba viva, que era un error, pero su voz no respondía. Intentó moverse, su cuerpo no reaccionaba. Levantó una mano y, horrorizada, vio los dedos huesudos de un esqueleto. La tapa del ataúd empezó a cerrarse. Primero todo quedó en tinieblas, luego se escucharon golpes sordos de palas contra la tierra. La estaban enterrando viva. La ola de pánico la cubrió por completo. Sus pulmones no lograban tomar aire. El corazón latía tan rápido que parecía que iba a detenerse. Arañaba la tapa del ataúd con las uñas, gritaba en silencio, se debatía en agonía. No. Soledad despertó gritando. Su cuerpo estaba empapado en sudor, la sábana pegada a la piel. El corazón se le salía del pecho.
Las manos le temblaban tanto que no podía controlarlas. Sol. La tía Carmen irrumpió en la habitación. ¿Qué ha pasado? Un sueño, una pesadilla, jadeaba Soledad. Yo estaba muerta, pero viva, en un ataúd. La tía la abrazó y la sostuvo contra su pecho. Tranquila, niña, solo fue una pesadilla. Estás en casa, estás a salvo. Pero Soledad no podía calmarse. Las imágenes del sueño seguían delante de sus ojos. Se levantó y fue al baño. Allí, Soledad se miró en el espejo y se horrorizó. Delante de ella estaba una mujer desconocida, demacrada, con ojos apagados, como si hubiera envejecido 10 años. ¿Qué me ha pasado?, pensó con desesperación. Tía, dijo Soledad en voz baja, saliendo del baño. Voy a ir al psicólogo. Hoy mismo. La clínica del doctor Santos estaba ubicada en un barrio tranquilo de la ciudad, en una casona antigua rodeada por un jardín. La tía Carmen llevó a Soledad en taxi a su primera sesión. Su sobrina estaba demasiado débil para ir por su cuenta. Esperaré en el coche, dijo la tía, pero Soledad le agarró la mano. No te vayas. Por favor. Está bien, niña. Estaré cerca. El doctor Miguel Santos las recibió en un acogedor despacho en el segundo piso. Butacas de color beige, flores frescas en el alféizar de la ventana, estanterías repletas de libros del suelo al techo. El aire olía a lavanda y jazmín. Nada de la frialdad estéril de un hospital, solo calidez de hogar. Un hombre de unos 35 años las recibió en la puerta. De estatura media, vestía una camisa azul claro y pantalones oscuros. Sus ojos castaños, detrás de unas gafas de montura delgada, irradiaban calma y bondad. Su apretón de manos fue cálido, pero no invasivo. Bienvenida, Soledad. Tome asiento donde se sienta más cómoda. Soledad eligió un sillón junto a la ventana, lejos de su escritorio. Miguel no insistió, se sentó enfrente y sacó un cuaderno. Cuénteme qué le preocupa, dijo con suavidad. Y entonces Soledad rompió a llorar. Le contó todo, sobre Hugo, sobre su amor por él, sobre Dolores, sobre su amistad desde la universidad, sobre la conversación que escuchó en el departamento abandonado. Miguel la escuchaba atentamente, sin interrumpirla, solo asintiendo de vez en cuando. Entiendo cuánto le duele, dijo cuando ella terminó y se secaba las lágrimas con un pañuelo. La traición de las personas más cercanas es una de las peores heridas psicológicas. Su reacción es absolutamente normal. ¿Normal? Sollozó Soledad. No como, no duermo, no puedo trabajar. Me estoy convirtiendo en un vegetal. Está atravesando un duelo agudo. Es un proceso que necesita tiempo. Pero yo le ayudaré a superarlo. Pensaba que los conocía, susurraba Soledad. Hugo era tan atento, tan tierno. Y Lola, fuimos amigas tantos años. ¿Cómo pudieron hacerme esto? Soledad, dijo Miguel con cautela, ¿estás segura de que entendiste bien su conversación? Claro. Estalló ella. Dolores dijo que estaba enamorada de mi prometido, y Hugo. Hugo hablaba de cercanía. Pero podrían no estar hablando de amor romántico. ¿Y si compartieran algún secreto que temieran revelarte? ¿Un vínculo familiar, un pasado en común? Soledad negó con la cabeza. ¿Qué otro secreto? Se encontraban en un departamento abandonado. ¿Para qué, si no era para encuentros amorosos? Miguel no discutió, pero anotó algo en su cuaderno. Bien. Dejemos este tema por ahora. Cuéntame cómo te sientes actualmente. Las primeras sesiones fueron un tormento. Soledad lloraba casi todo el tiempo mientras hablaba de sus sentimientos. Miguel le enseñaba técnicas de respiración, le explicaba la naturaleza de la depresión, le hacía entender que la traición no era culpa suya. No puedes controlar las acciones de los demás, decía él. Solo puedes controlar cómo reaccionas ante ellas.
Poco a poco, tras un mes de encuentros regulares, Soledad empezó a salir de su profunda depresión. Volvió a comer, a ducharse, a salir al patio a respirar aire fresco. Regresó al trabajo en la escuela, aunque los niños notaron enseguida el cambio. Señorita Soledad, usted está muy triste, le dijo Laura, una niña de 7 años, después de clase. ¿Alguien la hizo llorar? Un poquito, sonrió Soledad. Pero voy a estar bien. ¿La podemos abrazar? Mi mamá dice que los abrazos curan. Y todos los niños de la clase la abrazaron. Soledad, por primera vez en mucho tiempo, sintió algo parecido a la alegría. En el cuarto mes de terapia, Soledad notó que Miguel no la trataba solo como un médico a su paciente. Había una calidez especial en su mirada, comenzó a retenerla después de las sesiones con distintos pretextos. Soledad, ¿qué le ha parecido el libro que le recomendé? Le preguntaba él mientras la acompañaba hasta la puerta. Muy bueno. Gracias por la recomendación. ¿Y ha probado los ejercicios de relajación? Sí, ayudan bastante. Él le llevaba libros de psicología, flores para la casa, mejoran el estado de ánimo, le recomendaba películas y exposiciones. Creo que el arte puede ayudarle a recuperar la fe en lo bello, decía, entregándole entradas para un concierto de música clásica. Un día, después de una sesión particularmente productiva, la detuvo en la puerta. Soledad, dijo, y en su voz había un matiz que antes no estaba. Usted es una mujer muy fuerte. Y muy hermosa. Ese hombre que la traicionó, perdió mucho. Soledad se sonrojó. Miguel, es usted muy amable conmigo. Solo digo la verdad, dio un paso más cerca. Sé que ahora es pronto para hablar de esto. Pero cuando esté lista, me gustaría invitarla a cenar. No como su terapeuta, sino como un hombre al que usted no le es indiferente. Soledad miró sus amables ojos castaños y pensó, ¿por qué no intentarlo? Miguel es un buen hombre. Fiable. Nunca traicionaría, nunca mentiría. Quizás con él pueda encontrar la paz. Miguel, le estoy muy agradecida por todo. Usted me salvó la vida. Pero su corazón sigue ocupado, sonrió tristemente él. Lo entiendo. Solo quiero que sepa que estaré esperando. Soledad asintió y se marchó, pero durante todo el camino a casa pensó en sus palabras. Miguel tenía razón, su corazón seguía frío. Seguía perteneciendo a Hugo, a pesar de todo el dolor y la traición. Y eso era lo que más la enfurecía. ¿Por qué seguía amando a alguien que había destruido su vida? Aquella noche, acostada en la cama, Soledad por primera vez en meses se permitió admitirlo con honestidad, extrañaba a Hugo. Extrañaba su risa, sus abrazos, la forma en que la llamaba mi amor. Pero extrañar y confiar eran cosas distintas. Su confianza estaba rota en cientos de pedazos. Para siempre. Ahora la joven salía a caminar con frecuencia. Deambulaba por la ciudad, permitiéndose no pensar en nada. Pero, qué cosa tan extraña, durante sus paseos, Soledad terminaba a menudo en la calle Esperanza. Como si algo invisible la atrajera hacia aquella vieja casa donde había sorprendido a su prometido y a su amiga. Ella misma no entendía por qué. Es normal, explicaba Miguel. La mente traumatizada intenta procesar la experiencia dolorosa. Inconscientemente regresas al lugar donde conociste la verdad. Pero Soledad sentía que no era solo eso. Era como si la casa la llamara. Una tarde, parada frente a ella, se encontró con un anciano que caminaba apoyado en un bastón. ¿Otra vez por aquí, señorita?, dijo amablemente. Es la tercera vez que la veo esta semana. Perdón, Soledad se sonrojó. Solo paseo por aquí. Me llamo Rafael, se presentó el anciano. Vivo en la casa de al lado desde hace 40 años. He notado que no es la única que le gusta pasear por aquí. ¿Quién más?, preguntó ella, por mantener la conversación.
A menudo vienen unos jóvenes. Esos de ojos azules. ¿Ojos azules? Soledad se sorprendió, y su corazón dio un pequeño vuelco, como si le pincharan con una aguja. Hugo y Lola también tenían los ojos azules. ¿Y por qué no había pensado en eso antes? Sus ojos eran tan parecidos. ¿Sabías, niña, que hace 20 años ocurrió una terrible tragedia en esta casa? ¿En el departamento del segundo piso? No, respondió Soledad, y su corazón se detuvo por un instante. Allí vivía una familia, y sus hijos tenían los ojos azules más hermosos que he visto en mi vida. Una historia muy triste. Soledad se estremeció. Él hablaba del mismo departamento donde ella había escuchado la conversación de Hugo y Dolores. ¿Qué les pasó? El anciano Rafael suspiró pesadamente. Una desgracia, una terrible desgracia. El padre armó un escándalo espantoso a su esposa. Carlos era un buen hombre, pero los celos lo volvieron loco. Aquella noche acusó a su esposa de infidelidad, rompió los muebles. Y accidentalmente tiró una vela al suelo. Comenzó un incendio. ¿Un incendio?, susurró Soledad. Sí, definitivamente en ese departamento había habido un incendio. Sí. Nunca olvidaré esa noche. El llanto de los niños todavía resuena en mis oídos. La niña se aferraba a su hermano como si fuera todo su mundo. La calle frente a Soledad empezó a dar vueltas. Niños. Incendio. Una niña y un niño. Ojos azules. ¿Qué pasó con los niños? Logró preguntar con dificultad. Lograron salir del departamento. Pero los padres murieron. Nunca se supo qué fue de los niños después. Huyeron y desaparecieron para siempre. Los pobres estaban en estado de shock. Soledad no podía respirar. Era como si viera en vivo las escenas de aquella noche. Pobres niños perdidos, que lo perdieron todo en cuestión de horas. ¿Y cómo se llamaban? Ay, de eso hace tanto, los nombres casi no los recuerdo, respondió el anciano. Déjame pensar, hija. Al niño. Sí, al niño lo llamaban Hugo. ¿Y a la niña? Tenía un nombre muy bonito. ¿Dolores?, susurró Soledad de repente. Ella misma se sorprendió al decirlo. Sí, niña, eso es. Dolores. Pero su madre siempre la llamaba Lola. Pobres pequeños. ¿Qué cosas tuvieron que pasar antes de siquiera empezar a vivir? ¿Y qué fue de ellos? Nadie lo sabe. Supongo que terminaron en un orfanato. Con esas palabras, el anciano siguió su camino. Y Soledad se quedó allí, de pie, con las manos apretadas contra el pecho. Ahora conocía la verdad. ¿Cómo pude?, susurró en voz baja. Dios mío, ¿cómo pude? Soledad caminó lentamente por la calle. En su mente giraban recuerdos dispersos. Y un pensamiento claro, debía arreglarlo todo. ¿Pero Hugo y Lola estarían dispuestos a escucharla? Después de todo, ella los había echado. Soledad sacó el teléfono y llamó a Miguel. Entonces, ellos no te traicionaron, dijo suavemente el psicólogo. ¿Qué sientes? Alivio y miedo, confesó Soledad. ¿Y si ya es tarde? ¿Y si Hugo ya no me ama? ¿Y si no me perdonan por cómo los traté? ¿Y tú qué sientes por Hugo? ¿Qué harías tú en su lugar? Lo amo. Siempre lo he amado. Pero, lo arruiné todo. Yo misma destruí nuestra felicidad. No confié en él. Rechacé a mi mejor amiga. ¿Cómo pude? Todos cometemos errores, Soledad. No te culpes tanto. Miguel, has sido tan bueno conmigo, me has ayudado tanto. Quizá debería olvidar el pasado y empezar una nueva vida. Quizá tú y yo podríamos intentarlo. Miguel guardó silencio unos segundos y luego sonrió con tristeza.
Soledad, ¿de qué estás hablando? Solo estás asustada. Escucha a tu corazón. El corazón no miente. Tú sigues amando a Hugo. Todavía tienes tiempo y una oportunidad de arreglarlo todo. No la desperdicies, por favor. Y sí. Ve a verlo ahora mismo. Explícale que entendiste la verdad. Y deja que sea su corazón quien decida. Estoy seguro de que podrá perdonarte. Te deseo suerte, Soledad. De verdad deseo que seas feliz. Soledad sollozó y agradeció a Miguel. Luego guardó el teléfono y tomó un taxi, dando la dirección de Hugo. La casa de Hugo estaba en un barrio tranquilo, de 2 pisos, con un pequeño jardín. Las luces estaban encendidas. Soledad se quedó de pie mucho tiempo, reuniendo el valor. Subió por el conocido porche y llamó al timbre. Hugo abrió la puerta. Al ver a Soledad, se quedó paralizado, como si viera un fantasma. Soledad, susurró. Estaba más delgado, demacrado, y en sus ojos había tal dolor que el corazón de Soledad se encogió. El cabello despeinado, la barba sin afeitar. ¿Viniste?, preguntó en voz baja. Hugo, su voz temblaba de emoción. Necesito decirte algo. Ya sé la verdad. Sobre ti y Dolores. Sé que son hermanos. Él palideció aún más. ¿De dónde? ¿Cómo lo supiste? El viejo Rafael me lo contó. Fue su vecino. Hugo cerró los ojos. Dios mío. Soledad. Ahora lo sabes todo. No sabíamos cómo explicártelo. Perdónanos por eso. La tomó de la mano, la condujo a la sala y la hizo sentarse en el sofá, luego se sentó a su lado. Nos separaron cuando éramos niños, dijo, agitado. Nos perdimos el uno al otro. Yo era el único apoyo para mi hermana. Sufrí tanto, me culpaba por no poder protegerla. Y entonces la encontré ya adulta, pero no la reconocí enseguida, aunque sentí el vínculo desde el primer segundo. Perdóname por no habértelo contado antes. Yo mismo no entendía lo que pasaba. Porque te amaba tanto. Y luego hablamos y lo recordamos todo. Por fin estábamos juntos de nuevo. Fuimos a nuestro antiguo departamento para rendir homenaje a nuestros padres. En el camino nos cruzamos con una anciana costurera que no nos reconoció. Ella nos vio entrar en el departamento. Esa costurera fue quien me dijo que fuera allí, dijo Soledad. Y escuchaste fragmentos de nuestra conversación. Perdóname, Hugo. Lo interrumpió Soledad. Fui tan tonta. Saqué mis propias conclusiones sin entender nada. Debí haberos escuchado. Debí confiar en ustedes. En lugar de eso, me encerré en mí misma, sin dejarles decir ni una palabra. Las lágrimas rodaban por sus mejillas. Él la abrazó y le acarició el cabello para calmarla. Todo eso quedó atrás, mi amor, dijo Hugo. Te extrañé tanto, Hugo. Sufrí tanto. Pensaba que me habías traicionado, y en realidad solo habías encontrado a tu hermana, la que perdiste en la infancia, sollozaba Soledad. Hugo la miró a los ojos, y en ellos había tal dolor que el corazón de Soledad se encogió. Yo también sufrí, susurró él. Cada día. Pensaba que te había perdido para siempre. Que nunca me entenderías, que no me perdonarías, que no me escucharías. Perdóname, lloró la joven con más fuerza. Por no confiar en ti, por ser tan terca, por todos estos meses de dolor. Hugo la abrazó de nuevo, fuerte, desesperadamente, como si temiera que volviera a desaparecer. Te amo, susurraba en su cabello. Solo a ti. Siempre te he amado. Y yo te amo, sollozaba Soledad. Tanto que creí que moriría sin ti. Lloraban de alivio y felicidad. Finalmente, la pesadilla había terminado. Tenemos que ir a ver a Dolores, dijo Hugo cuando se calmaron un poco. Ella también está sufriendo.
Se culpa de haber destruido nuestro amor. Por supuesto. Vamos ahora mismo. Subieron al coche de Hugo y se dirigieron a casa de Dolores. En el camino, Hugo le contaba. Sufrimos tanto, sin saber cómo explicártelo. Al principio, Dolores pensaba que se había enamorado de tu prometido y se odiaba por eso. Y yo no entendía por qué sentía esa extraña conexión con tu amiga. Luego empecé a investigar esa sensación, fui al archivo y le propuse a Lola hacernos una prueba de ADN. Cuando llegaron los resultados, entendimos que todos esos sentimientos no eran casualidad. La casa de Dolores era pequeña y acogedora. Una sombra se movió tras la ventana, estaba en casa. Hugo llamó a la puerta. Dolores apareció en bata de casa, parecía que también había estado llorando. Al verlos juntos, se quedó paralizada. Sol. Susurró. ¿Hugo? ¿Están juntos? Hola, Lola, sonrió Soledad a través de las lágrimas. ¿Podemos pasar? Dolores dio un paso atrás en silencio. Entraron en la sala y se sentaron en el sofá. Ya sé la verdad, dijo Soledad. Sobre ustedes. Sobre que son hermanos. Y he venido a pedirles perdón. Dolores rompió a llorar. Sol, perdóname. Pensé que había destruido tu vida. Si no fuera por mí, no te habría separado de Hugo. Tranquila, la abrazó Soledad. No tienes la culpa de nada. Ninguno de los dos la tiene. La única culpable soy yo, por no haber confiado en ustedes. Pero sufrimos tanto, lloraba Dolores. Pensé que me estaba volviendo loca. Enamorándome del prometido de mi mejor amiga. Y luego descubrir que era mi hermano. Tantas emociones en tan poco tiempo. Todo eso quedó atrás, dijo Hugo, abrazándolas a ambas. Estamos juntos otra vez. Y ahora somos una verdadera familia. Soledad los miró, a Hugo con sus ojos azules, a Dolores con los mismos ojos. ¿Cómo no se había dado cuenta antes del parecido entre ellos? Cuéntenme todo, pidió. Quiero conocer su historia. Quiero entender por lo que pasaron. Y ellos hablaron hasta el amanecer, sobre aquel terrible incendio, sobre los diferentes orfanatos, sobre los años de separación. También teníamos miedo de que pensaras que estábamos locos, decía Hugo. O que no quisieras tener nada que ver con una familia con un pasado tan trágico. Tontos, susurraba Soledad. Los quiero. A los dos. Y su pasado es parte de quienes son. Los acepto tal como son. Cuando amaneció, seguían sentados en el sofá abrazados, Soledad en el medio, Hugo y Dolores a cada lado. Una familia que estuvo a punto de romperse por la desconfianza, pero que logró encontrar el camino de regreso. Nunca volveremos a ocultar nada, prometió Hugo. Nunca, asintió Dolores. Y yo no volveré a huir de los problemas, añadió Soledad. Confiaré y hablaré. Se abrazaron con fuerza, sabiendo que lo peor había quedado atrás. Ahora les esperaba un futuro feliz, juntos. Un mes después reanudaron los preparativos para la boda. Pero ahora todo era diferente, abierto, honesto, sin secretos. Dolores ayudaba con la organización y Soledad veía cómo su amiga florecía. Ahora que ya no había secretos entre ellas, Lola había recuperado su carácter alegre. Reía, bromeaba y elegía flores y decoraciones para la ceremonia con entusiasmo. Sol, mira estas rosas. Exclamaba en la floristería. Son perfectas para tu vestido. Loli, estás más feliz que yo, reía Soledad. Parece que fuera tu boda. Solo estoy feliz de que todo haya salido bien, sonreía Dolores. Y de que mi hermano y mi amiga sean felices. Un día, al salir de la modista tras la última prueba del vestido, se toparon en la calle con un hombre. Soledad levantó la vista y reconoció un rostro familiar. Miguel. Exclamó sorprendida. ¡Qué coincidencia!
El doctor Miguel Santos estaba frente a ellas, impecable como siempre. Llevaba un traje nuevo, recién afeitado, elegante. Sonrió a las chicas. Soledad. ¿Cómo estás? Te ves maravillosa. Gracias. ¿Todo bien? Muy bien, Soledad brillaba de felicidad. Miguel, te presento a mi mejor amiga, Dolores. Lola, él es el doctor Santos, el psicólogo que tanto me ayudó. Miguel se volvió hacia Dolores y algo cambió en su expresión. La joven era realmente hermosa, cabello oscuro cayendo sobre los hombros, ojos azules brillantes, una sonrisa abierta y cálida. No había en ella ni rastro de la tristeza y la rigidez que Miguel solía ver en sus pacientes. Mucho gusto, dijo él, y su voz sonó un poco insegura. Igualmente, respondió Dolores, y Soledad notó cómo su amiga bajaba un poco la mirada, algo avergonzada. Se hizo un pequeño silencio. Miguel seguía mirando a Dolores, como si se hubiera olvidado de todo lo demás. Y ella jugueteaba nerviosamente con su pendiente, sintiendo su mirada. Miguel, vendrás a nuestra boda, ¿verdad? Dijo rápidamente Soledad para romper el momento. Ah, sí, claro, reaccionó Miguel. Por supuesto. Bueno, tenemos que irnos, dijo Soledad. Aún nos quedan muchas cosas por hacer. Y tiró suavemente de Lola para marcharse. Claro. Mucha suerte, contestó Miguel, viéndolas alejarse. Al caminar unos metros, Soledad miró hacia atrás, Miguel seguía parado frente al atelier, mirándolas. Lola, dijo Soledad con una sonrisa traviesa, me parece que causaste una buena impresión en mi psicólogo. ¿Qué cosas dices? Se sonrojó Dolores. ¿Y por qué estás toda roja entonces? Me quemé un poco con el sol, murmuró Dolores, pero su sonrisa la delataba. Soledad lo pensó en silencio, Miguel era un buen hombre. Amable, comprensivo, confiable. Justo el tipo de hombre que Dolores necesitaba después de todo lo que había pasado. Y, a juzgar por sus miradas, la simpatía era mutua. Ella tenía razón. Sabes, dijo Dolores como quien no quiere la cosa cuando regresaron a casa, tu psicólogo es muy simpático. ¿De verdad? Sonrió Soledad. ¿Te ha gustado? Su amiga volvió a sonrojarse. ¡Qué tontería! No puedo enamorarme de cualquiera. Pero Soledad ya lo había entendido todo. La semana siguiente organizó un encuentro casual. Invitó a Dolores a un café y le pidió a Miguel que pasara un momento. La simpatía mutua que había surgido entre ellos en el atelier era demasiado evidente. Dolores apareció con un bonito vestido azul y se veía encantadora. Puntualmente a las 3 entró Miguel y al ver a Dolores, se quedó un poco desconcertado. Miguel, siéntate con nosotras, dijo Soledad con una sonrisa. Dolores estaba cerca y la invité. No te importa, ¿verdad? Miguel solo asintió en respuesta. Pidieron café y pasteles y comenzaron a hablar sobre los preparativos de la boda. De repente, el teléfono de Soledad sonó. «Hugo, ¿en serio?», dijo rápidamente. ¿Estás seguro de que yo también tengo que estar? ¿Seguro? Vale, voy enseguida. Un par de minutos después, guardó el teléfono en su bolso. Lo siento, pero tengo que irme urgentemente, dijo levantándose de la mesa. Hay problemas con el salón de banquetes. El administrador exige que firme unos documentos adicionales de inmediato o podrían asignar nuestra sala a otros clientes. ¡Qué horror!, exclamó Dolores. Voy contigo. No, no, dijo Soledad agitándose. Solo necesita estar la novia. Tú termina tu café, sin prisa. Miguel, perdón por este imprevisto. No pasa nada, sonrió el psicólogo. Buena suerte con los documentos. Gracias. Lola, nos vemos mañana. Y Soledad salió rápidamente del café, dejándolos solos.
Miguel y Dolores se miraron y se sonrieron tímidamente. Parece que nos hemos quedado solos, dijo él, algo apenado. Sí, respondió Dolores en voz baja, bajando la mirada. Pero el café aún no se ha enfriado. ¿Nos quedamos un rato más? Encantado, contestó Miguel. Mientras tanto, Soledad y Hugo, ocultos tras la esquina, sonreían al verlos conversar animadamente. Parece que Cupido había vuelto a hacer de las suyas. La iglesia de San Miguel estaba decorada con rosas blancas y cintas. La luz del sol entraba por los vitrales, dibujando patrones de colores en el suelo. Los invitados llenaban los bancos de madera, murmurando y sonriendo. Soledad estaba de pie junto al altar, vestida con un blanco radiante. Su rostro resplandecía de felicidad. A su lado, Hugo, en un traje oscuro, no apartaba los ojos de su amada. ¿Tomas a esta mujer como tu esposa?, preguntó el sacerdote. Sí, dijo ella con firmeza, mirando a los ojos azules de su amado. Y prometo confiar en él siempre. ¿Tomas a esta mujer como tu esposa?, preguntó el sacerdote a Hugo. Sí, respondió él. Y prometo nunca ocultarle la verdad. En la primera fila, la tía Carmen se secaba las lágrimas de alegría con un pañuelo. A su lado, Dolores, la dama de honor, sostenía la mano de Miguel. Los declaro marido y mujer, proclamó solemnemente el sacerdote. Hugo besó a Soledad bajo los aplausos de los invitados. Dolores lloraba de felicidad, mientras Miguel le apretaba la mano con ternura. En el banquete todos reían y bailaban. Soledad lanzó el ramo de flores, que cayó, como era de esperar, en manos de Dolores. Ella se sonrojó y Miguel la miró con adoración. Ahora te toca a ti, susurró Soledad a su amiga. No apresures las cosas, rió Dolores, pero sus ojos brillaban de felicidad. Si te gustó la historia, apóyala con un me gusta y comenta.